Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más pues para hablar acerca de novela histórica. Hoy estamos de nuevo con Mario Escobar, autor de La Librera de Madrid, autor de, bueno, pues de otros tantos libros que de los que hemos hablado aquí con Mario en el podcast y que, bueno, pues en este caso, libros acerca de la Segunda Guerra Mundial, libros en los que se menciona bueno, lógicamente el holocausto, desde luego la brutalidad de esos años 30, 40 y desde luego de la represión por cuestiones de diferente tipo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de la librera de Madrid. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Pues un placer estar contigo y hablar de estos temas tan interesantes de los años 30, 40 y esperemos que no se repitan. Sí, la verdad es que sí. Cierto es que lo comentabas en varios escritos bueno, de esta de la Librera de Madrid, en los que comentabas que estamos en un mundo pues muy polarizado, ¿no? Y que al final de alguna manera la cultura es esa válvula de escape, ¿no? Y concretamente la novela, pues esa válvula de escape ante todo el extremismo, ¿no? Que en estos últimos años está creciendo en el interior de las sociedades occidentales, bueno, y no occidentales. Sí, la verdad es que es algo global y curiosamente la literatura, la cultura no es solo un escapismo, ¿no? A veces vemos como que es una forma de escapar. Forma parte, es una de las sólidos pilares sobre los que se sustenta la felicidad. Sin cultura no podemos ser felices, ¿no? Porque no nos conocemos a nosotros mismos, no nos construimos como personas y al final todo se diluye, ¿no? En un ser muy poco definido, ¿no? Y creo que ese es el gran problema de nuestro siglo XXI, ¿no? Esa falta de una base sólida cultural que nos permita pues, luchar contra los avatares que siempre hay en la sociedad y en el mundo. Sí, bueno, desde luego está claro que esos extremismos no, vamos, nunca desaparecieron. Lo único que en algunos casos han estado letargados, por ejemplo, en el final de la Segunda Guerra Mundial, con la caída de los nazismos y de los fascismos. Pero vamos, que esas mismas personas siguen estando en esa sociedad, ¿no? De hecho, hay un montón de películas, libros que nos pueden relatar como vamos, una gente se acostó nazi y se levantó demócrata por la mañana, en muchos casos. En España pasó igual, ¿no? Sí, básicamente. Franco entró a la ciudad de Madrid y unos meses antes era Madrid resistirá, no pasarán, y la gente le recibió pues casi como un libertador, y pasó en Barcelona, y es algo muy común en el ser humano, ¿no? No es cambiar de chaqueta solo, ¿verdad? Sino es adaptarse a las circunstancias. Y muchos de estos que apoyan el régimen nazi eran nazis convencidos, pero una gran masa simplemente querían seguridad, tranquilidad. Al principio el régimen nazi parecía que se le iba a dar, ¿no? En un mundo también muy turbulento, de miedo, de revoluciones. Y claro, luego tuvo sus consecuencias, ¿no? Entonces es algo muy humano, ¿no? El buscar la seguridad y sacrificar por esa seguridad nuestra libertad y es, yo creo, lo que está pasando en la actualidad también. Pues sí, desde luego. Este libro habla sobre el periodo de la Segunda República y la Guerra Civil. Es un tema que yo de hecho ya había visto que lo habías tratado en diversas novelas, pero la verdad es que he de decir que, vamos, eres uno de los autores que más tengo en mi biblioteca, por dos cosas. Lo primero, porque escribe mucho, que es una cosa que está muy bien, que yo creo que lo hablábamos al principio de la conversación, que yo le decía a Mario, digo, es que Mario, no pierdes el tiempo. Y entre otras cosas, pues también tratas temas que a mí me interesan muchísimo, porque estoy, y para que no lo sepa, pues estoy muy centrado en cuestiones de memoria pues eso, de memoria democrática y tal. Y, y bueno, pues en el caso de Mario habla mucho, pues eso, de cuestiones, por ejemplo, de la guerra civil ya lo has tratado en varias novelas. Sí que es verdad que no lo has tratado, al menos en las que yo he leído, como un tema fundamental. De hecho, esta es la primera vez que hablamos de la guerra civil española directamente como tema central, bueno, más bien Segunda República, Guerra Civil, como tema central de lo que es una novela, en este caso La Librera de Madrid. Pero sí que es cierto que es un tema muy recurrente en tus novelas. Sí, porque, bueno, nos marcó como sociedad, tal vez, nos parecemos eso mucho a la sociedad norteamericana, a los Estados Unidos, ellos siguen todavía sin digerir bien su guerra civil, ¿no?
entre el sur y el norte, sigue habiendo divisiones sociales, problemas de identidad, y a nosotros nos pasa igual, ¿no? Una guerra civil siempre es terrible. Es verdad que España vivió casi en constante guerra civil en todo el siglo XIX, ¿no? Estas famosas guerras carlistas, pero nunca fue una guerra civil tan abiertamente cainita, ¿no? En la que hubo tantas matanzas y hubo una guerra tan feroz. Y lo triste fue que en el fondo era el laboratorio, ¿no? De la guerra que luego iba a haber en Europa, tanto laboratorio militar, que se probaron muchísimas armas, carros de combate, aviones, todo tipo de armas de fuego, sino también fue pues un escenario, un experimento también político, ¿no? Las grandes ideologías del momento se van a enfrentar en España. Y por eso España en el ámbito internacional tuvo tanto peso en los años 30, ¿no? Toda la generación joven de los años 30 veía a España desde uno de los dos bandos, ¿no? Lo idealizaba a esa república como un momento de libertad o estaba a favor del franquismo, ¿no? Y era porque estaban ensayando, experimentando lo que iba a pasar unos años después, iba a ser una de las guerras más terribles de la historia. Sí, desde luego, lo cierto es que la Guerra Civil Española, al final, como bien has dicho, es el preludio, y por otra parte es un conflicto que nos marca. En el caso de la Guerra Norteamericana, de la Guerra de Secesiones, la verdad es que es un conflicto también muy brutal desde un punto de vista social, y por eso yo creo que comparte esa característica con la Guerra Civil, que al final, pues, hoy día sigue marcando ambas sociedades, la estadounidense y la española. En el caso me llama bastante la atención últimamente que estaba viendo, por ejemplo, me vi hace poco Oppenheimer y estuve viendo y leyendo algunos libros relacionados con la guerra civil, y esa idealización por parte digamos, de los extranjeros respecto a lo que es la guerra civil española y el conflicto de la República es interesante porque tuvo muchísimo apoyo exterior, ya no tanto de los partidos, porque políticamente pocos partidos europeos, salvo algunas excepciones vinculadas a los partidos comunistas y tal, se, digamos, metieron de lleno en el conflicto, pero hubo una gran masa social que apoyó, digamos, a la República, y vamos, ahí están las recolecciones de alimentos en Estados Unidos, cuando luego Estados Unidos, o sea, me refiero, empresarios estadounidenses estaban financiando a Franco. O sea, quiero decir que es curioso, al final no Es deja una de ser. ironía de la historia. Sí, es una especie de conflicto donde, bueno, los poderosos se ponen de un lado, quizá el pueblo se pone de otro, o una buena parte del pueblo. Lo que está claro es eso. Y entonces me llamaba mucho la atención cómo te colocas en este contexto, de esos años de la República y luego de la Guerra Civil. Bueno, lo primero surge, entiendo, de la necesidad de abordar este conflicto y sí, este conflicto con la memoria colectiva que tenemos en España. Pero por otra parte, ¿qué, digamos, que has querido reflejar en torno a este periodo? Más, digamos así, más bien de manera general. La verdad es que es cierto lo que dices, ¿no? La intelectualidad especialmente vio en el conflicto español pues una lucha contra el fascismo, ¿no? El fascismo era una idea en esa época muy moderna, había nacido hacía poco tiempo, en Italia había triunfado gracias a Mussolini, luego también triunfa en Alemania gracias a Hitler, pero en otros países satélites estaban triunfando y estaba extendiéndose a los Estados Unidos, a Inglaterra, había partidos de esta ideología en todos sitios, ¿no? Entonces, fue ese intento de parar el fascismo, fue como una especie de idea, ¿no? Hemingway luego a veces se arrepintió, ¿no?, de haber mandado a muchos jóvenes a morir a España, ¿no? Y por una guerra que era muy difícil de entender desde fuera, ¿no? Porque había muchos asuntos a la vez. Era un golpe de Estado clásico. De hecho, había habido varios intentos al principio de la República y, curiosamente, este triunfa por dos razones. Por la inoperancia del presidente de la República, bueno, mejor dicho, el primer ministro de la República en ese momento, que no se llega a creer que mucha gente se vaya a sumar, y luego también por el propio primer ministro va a licenciar a las tropas porque no se fía de ellas, por tanto va a tener que hacer un ejército de cero, ¿no? Estos dos fallos estratégicos unidos al apoyo internacional, que fue siempre, se inclinó muy rápidamente a favor del franquismo, de los nacionales, pues convirtió casi imposible que la guerra acabara rápido y la extendió. Además de que el tío Francisco Franco quería alargarla.
Todo esto ha hecho que haya muchos malos entendidos acerca de la guerra civil, ¿no? ¿Por qué empezó? ¿Quién la empezó? ¿Por qué se alargó? ¿Qué pasó en ambos bandos? ¿Y por qué al final se convirtió en una matanza, ¿no? Es otra cosa que es muy difícil de entender si vemos solo pues, una guerra clásica. Las guerras a partir del siglo XX, ya Napoleón había hecho algunas veces, ¿verdad? Guerras en las que morían civiles, eran guerras donde morían militares. Ya en el siglo XX empieza a haber masacres, asesinatos masivos de población civil y encima esto va enconando el odio, porque en este caso son a veces hermanos contra padres y hijos contra madres, ¿no? Es una guerra total. Y yo creo que ese fue el principal problema, ¿no? Y que ha hecho que hasta ahora no se comprenda el conflicto, porque cuando aquí se intenta poner, ¿verdad?, lo clásico, buenos y malos, que es lo que se ha hecho durante mucho tiempo, pues al final no se entiende nada y se cuenta una guerra civil pues que no existió realmente, ¿no? Idealizada, igual que esa Segunda República, ¿no? Con todos los conflictos que había dentro. No, o sea, desde luego está bastante claro que la Segunda República no es ese proyecto idílico. Bueno, realmente sí que hay un proyecto idílico. Lo que Mm. pasa que la realidad siempre choca con esos proyectos, ¿no? O sea, quiero decir, una cosa es como tú ideas un proyecto político o bueno, en general un proyecto y luego cómo va saliendo, porque al final las dificultades, los problemas internos, externos, y de cualquier manera, pues van mermando, ¿no? Me llama mucho la atención, para mi trabajo final del máster, tuve que analizar un poquito cómo había sido desde un punto de vista social la guerra civil y desde luego, cuando comentabas al principio del programa la cuestión bueno, pues que llegó Franco a Barcelona, por ejemplo, que era una ciudad catalana industrial que había apoyado ferventemente, vamos, con fervor a la República, le habían recibido digamos, casi con vítores, ¿no? Y la historia era que, claro, hay un historiador que creo que se llama James Matthew, que habla de la historia social de la Guerra Civil Española, que comentaba que, claro, cuando comes casi 500 calorías o menos de 500 calorías, o sea, menos de media ración de pan al día y en general de alimentos, pues como comprenderás, lo único que quieres es que acabe la guerra. Y ahí digamos que radica un poco, quizá con una idea muy simple, lo estoy reduciendo, pero sí que es cierto que los ideales se reducen en el sentido en cuanto tu propia supervivencia se empieza a reducir. Y al final de la guerra hay un sentimiento generalizado de finalización de la misma porque ya está empezando a ser un conflicto absolutamente dramático en, por ejemplo, lugares como Madrid, donde ya no tenían prácticamente ni harina para hacer pan y donde ya estaban absolutamente bloqueados desde bastante antes, pero desde luego el ahogamiento es en los 2 últimos años, ¿no? Entonces, bueno, digamos que empezando un poquito con la novela, eh, hablas de Bárbara Spiel, que es una mujer librera que, bueno, pues tiene origen alemán, pero que vive en Madrid. ¿Cómo, digamos, has intentado meter un personaje que no es de origen español, pero que va a vivir el día a día de la España de los años 30, una España muy convulsa, violenta, muy violenta, porque somos una sociedad muy amable a día de hoy, creo que no somos una sociedad violenta, pero que en su momento sí lo fue. Hola, Sí, te he perdido. me has Uy, perdido. perdona. Nos encontramos ahora. Sí, un segundo, un segundo. Sí, perdón. Bueno, esto lo corto, no Nada, pasa nada. nada. Entonces, la Sí, historia es cómo has sí. conseguido meter a Bárbara Spiel, que es un personaje alemán, que no es español, en una sociedad tan violenta como la de la época y sobre todo tan convulsa, a un personaje bueno, ¿cómo has intentado que se adaptara a la situación? Sabes, ese personaje está elegido porque es un personaje extranjero, entonces es más neutral, ¿no? Un poco mi idea era si el personaje principal era alguien a favor de la República, a favor del franquismo, al final pues iba a haber un desnivel, ¿no? Entre los dos bandos, lo que pasa en ambos lados. Cuando eres extranjero, eres más objetivo, tienes tu ideología y aparte de una Alemania nazi, su padre es un socialdemócrata que tiene que huir de Alemania, es una mujer que es de tendencias liberales y tendencias democráticas naturalmente, pero lo ve más desde el punto de vista neutral. Ella no entiende al principio lo que sucede, ¿no? Porque ve muchas virtudes en el pueblo español, esa capacidad de acercamiento, de amistad, de alegría, de optimismo frente a los problemas y al mismo tiempo ese odio
visceral, ¿no?, que hay a veces entre los propios españoles por cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces, este personaje me permitía construir la guerra civil desde el punto de vista más neutral posible, ¿no? Porque creo que ese es el gran fallo que hemos tenido cuando hemos intentado reconstruir la memoria de la guerra civil, ¿no? Pues siempre claro, estuvimos 40 años de franquismo en el que el franquismo se dedicó a decir todas las barbaridades que se había hecho bajo la República y en el bando republicano, ¿no? Que si Paracuellos, que si... Y ellos tuvieron 40 años, ¿no?, diciendo eso sin contar lo que había pasado en Badajoz, las matanzas que habían hecho ellos. Entonces, claro, llegamos a la democracia y decimos, bueno, vamos a decir todo lo que hizo el franquismo, ¿no? Y las dos cosas tenemos que conocerlas, porque si no, no vamos a entender la guerra. Como la guerra, sobre todo el primer año, es un descontrol en el bando republicano, porque no hay un gobierno efectivo hasta Largo Caballero. Esa falta de gobierno hace que haya, pues, matanzas indiscriminadas y descontroladas. También el miedo a la invasión franquista, ¿no?, y que Madrid caiga, pues hace que haya matanzas descontroladas de las checas. Y al mismo tiempo, en el bando nacional hay asesinatos indiscriminados al principio, al avance de las tropas franquistas, el Ejército del Sur sobre todo, y luego se sistematiza, ¿no? Empieza a ordenarse fusilamientos sumarísimos. Y ese caos del principio de la guerra, pues hay que explicarlo, ¿no? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Cómo al final, en uno y otro bando acaba habiendo un control estatal, más o menos, de la violencia, podríamos decir, y cómo también el otro gran conflicto surge en el 37, ya casi hacia finales, cuando la derecha y la extrema derecha, que todo lo que componía pues el bando nacional, logra unirse bajo el liderazgo de Franco y crear un solo partido. Pensemos que había como 4 partidos en ese momento, la CEDA, Falange, también estaban los carlistas, ¿no?, o tradicionalistas, y algún partidito más así pequeño que había sobrevivido. Y en el bando republicano, en cambio, aunque se intenta también aglutinar y se meten, por ejemplo, los comunistas en el gobierno y tal, hay una lucha entre anarquistas y comunistas en Barcelona, hay una fuerte, y trotskistas también, hay una fuerte lucha entre los comunistas y los socialistas en Madrid, y esa división interna se va a ver cómo perjudica al bando republicano, ¿no? Entonces, comprender todo esto, ¿cómo se puede hacer? Pues desde un personaje que sea extranjero y al mismo tiempo que esté en el centro de la historia, ¿no? Porque ella, al casarse con un parlamentario, pues va a conocer a Negrín, va a conocer a Indalecio Prieto, va a conocer a Largo Caballero y a muchos personajes que va a dar ese juego para que el lector también pues sepa de primera mano lo que estaba cociéndose, ¿no?, en el bando republicano y luego en el bando franquista. Pues desde luego es una visión privilegiada porque, pues efectivamente, yo creo que una de las cosas menos comprendidas de la guerra civil es la propia represión dentro de los bandos. Y de hecho esto es una cosa que, por cierto, explica muy bien Julián Casanova, al que no hemos tenido de momento, la posibilidad de entrevistar aquí en el foro, pero que sería un invitado estupendo para hablar de este tema. Luego, digamos, me gustan mucho los espacios, porque tú, en las novelas, por ejemplo, en el caso del profesor, cuando hablas me acuerdo de esos guetos, me llama mucho la atención siempre cómo describes los espacios. ¿Cómo has intentado sea, por ejemplo, este Madrid en tu novela? O sea, quiero decir, porque es un Madrid que puede tener muchas caras y ya es a la imaginación del autor. Pues yo creo que la gente va a sorprenderse, va a descubrir rincones de Madrid que aún existen, que no conocía, y se va a enamorar más aún de la ciudad, ¿no? Es una ciudad que va cambiando, ¿no?, a lo largo de la historia mucho y este periodo es un periodo efervescente, ¿no? Los años 30, con todo lo malo que luego trajeron, el principio de la década nace con un gran optimismo, ¿no? Un país que quiere reconvertirse, rehacerse, todo el mundo proclama la república, ¿no? Desde los monárquicos, menos algunos muy recalcitrantes, hasta pues casi los comunistas, todos quieren la república al principio y hay un gran pues impacto intelectual. Es un momento en el que hay un montón de escritores, surgen nuevas editoriales, hay un plan de alfabetización como nunca había habido en la historia. De hecho, imagínate, se crean 5.000 bibliotecas en los pocos años de la República y se hacen en todas las localidades con más de 5.000 habitantes. Al mismo tiempo, se hace un gran plan de alfabetización. Se abren escuelas, pasé un periodo tan corto, muchísimas a lo largo de este periodo. Pero también es la época de las tertulias literarias, de personas como Ortega y Gasset, todavía hay grandes filósofos, grandes escritores, ¿no? Los últimos, bueno, Francisco, digo,
un montón de escritores, ¿no? En diferentes, Unamuno, ¿no? Que no me salía, Unamuno, ¿no? Que fue también tan polémico en los años 30 porque es de los que apoya a la República y luego al final se va a pasar al bando franquista y luego se va a arrepentir en cuanto ve las barbaridades que hay también en ese bando. Un poco es un momento muy efervescente y es lo que quería reflejar. Se ven las tertulias, como la del Café Gijón, como la que había en una cervecería que había en el Palacio de Correos, se ve cómo es el mundo editorial. Cuento sobre un sitio que es muy misterioso y que se ha hablado muy poco, que es el Palacio de la Novela, que se crea en Carabanchel por una editorial que se llama Castro. Esta editorial es la editorial popular de la época que hace pues un montón de libros asequibles, ¿no? A los lectores del oeste, de policíaca, clásicos. Y ahí va a conocer la protagonista Bárbara a Luis Fernández Bior, que fue un escritor real de los años 20-30, un policía que escribía novelas policíacas, de las primeras que se escribían por españoles, y que le va a guiar como si fuera pues un Virgilio, ¿no? Por toda ese Madrid cultural y ella, Bárbara, se va a ir enamorando. Entonces yo creo que es una ciudad llena de luz y vamos viendo poco a poco en la novela cómo la oscuridad empieza a cubrirla, ¿no? Cuando llega la guerra, cuando empiezan matanzas, cuando se radicalizan las posturas y también con la entrada de los franquistas, ¿no? En Madrid, ¿no? Cómo esa ciudad va metamorfeándose, ¿no? Cambiando poco a poco hasta convertirse en una ciudad casi irrespirable al final de la guerra. Hablando un poco también de... Antes hablabas de personajes históricos que aparecen en la novela, un poco para que los oyentes se puedan, digamos, un poco introducir qué personajes, digamos así, relevantes desde un punto ya no de políticos, sino también literarios, aparecen en la novela y si alguno de ellos es fundamental. Pues sí, hay muchos, ¿no? Indalecio Prieto para mí es un personaje muy atrayente que se le conoce poco, ¿no? Él era un parlamentario socialista, pero estaba en una tendencia más bien socialdemócrata, ¿no? Fue el hombre junto a Azaña que intentó templar los ánimos, que intentó llegar a negociaciones, que no le gustó pues la radicalización de parte de la República. Y Juan Negrín es otro personaje también muy misterioso, ¿no? El último pues primer ministro de la República, el hombre que acaba la guerra, pero es un hombre también muy complejo, un científico, ¿no? En un país en el que no había tanta ciencia, por desgracia, muy cosmopolita, casado con una extranjera, una mujer extranjera de origen judío, que era muy mujeriego también, y cómo este hombre pues intenta también pues, lidiar con el fanatismo que hay en su bando, ¿no? Y luego también pues hay personajes menos conocidos internacionalmente o incluso en España, como la familia Flittner, que fue una familia muy curiosa alemana, que llevó desde el siglo XIX en Madrid y que ayudó mucho en la guerra, ¿no? Que tuvo un comedor de ayuda social porque la Cruz Roja Suiza les llevaba comida allí para los madrileños, tenía una escuela, y ayudó sobre todo a muchos huérfanos de la guerra y un poco como se movía en este Madrid de la República y luego con la entrada de los franquistas. Y luego también, pues, el Madrid de los espías, ¿no? Porque siempre nos imaginamos Londres, París, Moscú, Washington como la ciudad de los espías, pero en la década de los 30 y 40 Madrid fue la ciudad de los espías por excelencia, ¿no? Durante la Segunda República hubo muchos espías alemanes, espías ingleses, que intentaban pues, favorecer o perjudicar a la República, y luego durante la guerra, al final de la guerra ya civil, pero de la guerra mundial hay un montón también de espías, y eso sale mucho en la novela, ¿no? Son nidos de espías como la iglesia alemana, que había y sigue existiendo, ¿no? En la Castellana de Madrid, y un edificio curiosísimo que estaba al lado de la embajada, que luego fue destruida, y casi destruir también la iglesia, que es bellísima, que es de principios del siglo XX. Y un poco al final todos los personajes que circulan por ahí, también hay varios intelectuales, pues lo que busco es que la gente al mismo tiempo, pues ya sabes que me gusta eso, no solo disfrute, se meta en la historia, sino aprenda cosas y pueda sacar algo, más información que luego le lleve a leer otros libros para averiguar más sobre esos personajes reales. Que para nosotros, concretamente, esta idea que tienes tú es la idea fundacional del programa. O sea, que ya creo que lo hemos hablado alguna vez y que es cierto que la novela histórica, y lo hablaba el otro día también en una conversación con un amigo, me decía, es que la novela es lo que te da pie a luego seguir leyendo quizá ensayo, ¿no? Por ejemplo, yo sobre este Negrín, que me ha tenido obsesionado la mitad de mi vida, de mi corta vida académica, que solo fue la carrera y el máster, al menos de momento.
sí que es cierto que es un personaje también muy interesante. La verdad que a mí, fíjate que estos, concretamente Prieto, Negrín, son personajes que me parecen... bueno, en el caso de Negrín es que lo conozco mucho, porque es verdad que Negrín es un personaje que ha dejado... sobre el que hay varias biografías muy buenas, Ujú. y como la de Gabriel Jackson o Enrique Moradiellos. Y es un personaje que a día de hoy incluso, y bueno, ya que este libro también habla mucho de la memoria, es un personaje que no ha sido bien rehabilitado. Yo siempre digo que es un personaje al que se le expulsa del Partido Socialista en el año 46 o aproximadamente, luego muere 10 años más tarde, y es un personaje sobre el que no se ha hecho nada, o sea, prácticamente. Hay cuatro o cinco biografías que son muy buenas, que yo creo que ayudan a que gente que no está informada se reconcilie con este señor, que bueno, yo no soy quien para juzgarlo, pero que desde luego tuvo un papel primordial en la historia de España, y, y que es muy interesante, la verdad. Porque aparte de lo que comentabas, de que es, además es que llevó a cabo estudios pioneros en cuestiones, por ejemplo, cardiovasculares, cómo funcionaba la adrenalina en el cuerpo, o sea, tremendo, ¿no? Y esos son españoles, o sea, que también un poco, yo creo que estas novelas también sirven un poco para ver que en España había una intelectualidad que iba bastante más allá de quizá el conocimiento que pudiera tener el pueblo llano, ¿no? Eh, y bueno, es en un proyecto de la Segunda República que intentó avivar todo esto. Me gustaría preguntarte una cosa, es una pregunta muy genérica, quizá, pero lo has comentado, lo he estado leyendo en las primeras páginas del libro, y me pregunto si esta novela te sirve o tú consideras que es útil como herramienta para reconciliarnos con esa memoria que tenemos del pasado. Yo creo que sí, porque como decías antes, tiene una capacidad de novela que no tiene a lo mejor el ensayo histórico, ¿no? Y es que nos hace empatizar, ¿no? Nos hace acercarnos a la época con los ojos de la gente que vivió en esa época, ¿no? O intentando que sea a través de esos ojos, ¿no? Y en vez de ver datos, cifras e ideologías, vemos personas, ¿no? Y cómo esas personas sufren las decisiones políticas, ¿no? Los enfrentamientos civiles, ¿no? Y creo que en ese sentido son muy útiles para la memoria. Pasó con Becher Stone, con La cabaña del tío Tom, ¿no? Cómo su libro consiguió pues, casi acabar con la esclavitud y provocarla también la guerra civil americana. Y ha sido siempre así, ¿no? Las novelas cambian las mentalidades, tienen esa capacidad de desde la ficción ir transformándonos, ¿no? En el fondo son como un ensayo para la vida y entonces nos hacen ver en la piel de otro lo que sucedió, ¿no? Y por eso es tan importante para la memoria, ¿no? Porque cuando eres madre y ese personaje es madre y te identificas con él y dices, bueno, es que una guerra me va a llevar a esto, ¿no? Cuando eres joven dices, es que una guerra me va a llevar a tener que tomar un arma y matar a otra persona, ¿no? Y al final todos esos personajes te están conduciendo ya no a la teoría, ¿no? A la idea de, bueno, las consecuencias de una guerra, ¿no? Sino cómo va a afectarte a ti como persona. Estás ensayando esa situación aunque no la vivas y ojalá ninguno de nosotros la viva, ¿no? Y es un poco la idea, ¿no? de la ficción. La ficción es lo que nos separa de la barbarie, en el fondo, ¿no? La literatura, ¿no? Porque nos hace que reflexionemos sobre cómo puede ser el mundo, podamos imaginarlo y también podamos destruirlo, ¿no? En un caso, si no hacemos caso a esa literatura, ¿no? Así surge el teatro griego, que lo que busca es representar en el escenario las virtudes y miserias del ser humano para dar lecciones morales, pero no lecciones morales en el sentido de tú eres inferior y yo te voy a enseñar a vivir, sino estas son las consecuencias si vives así y estas son las consecuencias si vives de otra manera, ¿no? Y creo que por eso para la memoria las novelas son fundamentales y siempre dicen, bueno, es que ha habido películas, es verdad, ha habido muchas películas sobre la guerra civil, sobre todo en la transición, pero yo creo que ahora con la distancia suficiente, pensemos que esas películas y esos libros lo hicieron gente que eran niños en la guerra civil, podríamos hacer cosas en las que ya no sea tan simple a veces, ¿no? De buenos y malos, sino que podamos ver qué pasó en ambos bandos. Por ejemplo, hay una película que a mí me gusta, que habrás visto, que es La vaquilla, Hmm. en la que por primera vez ves que son lo mismo, ¿no? Que son los dos bandos son lo mismo, personas que tienen prácticamente las mismas aficiones, la misma forma de ver la vida y que han acabado en un bando, en otro, ¿no? Y esa película, por ejemplo, creo que hizo más para entender la guerra
que otras muchas que lo único que buscaban era, pues eso, ¿no? Etiquetar a las personas, decir, este era bueno, este era malo, y la guerra, pues, tuvo estas consecuencias porque yo tengo esta visión ideológica del mundo. Sí, o sea, lo que está bastante claro es que, a ver, yo tengo la opinión de que sí que es cierto que en España el franquismo tuvo 40 años para rehabilitar su historia a los asesinados dentro de lo que es, lo vamos a decir así, su bando, y digamos que tuvo 40 años para hacer y deshacer y proyectar socialmente su visión, ¿no? del mundo y de la sociedad de la época. Entonces, con la democracia sí que es cierto que durante bastante tiempo no se tocó demasiado. De hecho, yo creo que se ha empezado a abrir el melón gracias a Almudena Grandes, gracias a personajes literarios también que os habéis dedicado un poco a ir contando digamos, pues eso, cómo sucedió, quizá, pues como en este caso de la Librería de Madrid, desde un punto de vista cotidiano y cómo progresivamente va oscureciéndose en ese clima de guerra, ¿no? que se sumergió España en 1936, pero lo que está bastante claro es eso, que digamos, yo creo que hay leyes digamos, hemos ido avanzando poco a poco con cuestiones, pues por ejemplo, recuerdo de las víctimas, con, no sé, con monumentos, con resignificación, digamos, no para entender que el campesino que luchó en no sé, en comunión tradicionalista era una mala persona, probablemente no, pero desde luego que sí que hubo una lucha intestina pues entre lo que es la democracia y el fascismo, ¿no? Más allá de que luego dentro de todo ello hubiera muchísima gente que se viera imbuida en unas dinámicas, unas realidades que por supuesto no le hubieran afectado nunca y que lo hicieron por las vicisitudes de la guerra. Sí, a veces pasaba eso, ¿no? Cada uno le pidió la guerra, mucha gente no estaba significada políticamente, ¿no? Sí, la Pero mayoría. es verdad que aunque ha habido todos estos años de que el franquismo pudo contar su versión de los hechos, nunca mejor dicho, tú imagínate, ha pasado casi 50 años del final del franquismo y por eso creo que es muy bueno que ahora volvamos a replantear las cosas. Quiero decir, que intentemos llegar lo más cerca posible como seres humanos a la verdad, ¿no? A la verdad más objetiva posible dentro de que somos infalibles y somos, pues tenemos defectos y vemos las cosas con un punto de vista, ¿no? Y creo que eso nos ayudará. ¿Por qué? Porque el gran problema que es la sima que produce la guerra civil, pero es un problema que es anterior. La guerra civil pasa que la onda más es esa idea de las dos Españas, ¿no? De dos Españas como irreconciliables, ¿no? Un país dividido contra sí mismo no puede prevalecer, decía Abraham Lincoln, que es una frase de Jesús, ¿no? Que era un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y es así, ¿no? Yo creo que el gran problema que ha habido en España desde entonces es que ha habido una división nacionalista, una división de dos formas, o por lo menos dos, ¿no? Formas distintas de ver España. Y incluso esa doble visión ha hecho que la idea del patriotismo, ¿no? El ser español, o sea, explicarnos a nosotros mismos sea muy difícil, ¿no? Porque los símbolos patrios fueron tomados por el franquismo o transformados por el franquismo, la historia también, ¿no? Entonces, ¿no podemos sentirnos orgullosos del pasado? Pues de algunas cosas sí, otras pueden avergonzarnos, como el pasado de cualquiera de nosotros, ¿no? Pero lo triste es cuando nos limitamos, ¿no? Porque decimos, no, entendemos el Claro, mundo en esa división, ¿no? Y claro, o romper sea, eso yo creo que es muy importante. yo creo que al final es un poco, o sea, resumiéndolo todo, es que la República tenía gente dentro que no quería el bien de los demás y que los franquistas tenían gente dentro que no era tan mala como los pintan en el caso de, pues eso, en el caso de ciertos sectores que es cierto que, bueno, me refiero al franquismo, me refiero a las personas que lucharon en el bando sublevado. Y está claro que, hombre, siempre interpretamos los hechos de una manera y al final las cosas no son ni blancas ni negras. Hay una capa de grises entre medias que yo creo que es lo que nos muestra, digamos, más objetivamente lo que es. El problema, y aquí yo esto sí que lo he visto y hablo con bastante libertad, por dos razones. La primera, porque el podcast lo editamos nosotros, pero sí que es verdad que me parece que en España, cuando uno habla, por ejemplo, de los muertos,
hay un problema y es que cuando tú le dices, bueno, queremos, por ejemplo, sacar de una cuneta a ciertos, por ejemplo, a gente que fue fusilada en 1937, ¿no? En 1936. La historia es que hay gente que eso se lo toma como una especie de ataque y eso no puede ser así. Y, por ejemplo, que se saque cuatro falangistas de una cuneta en Córdoba o en Cuenca da exactamente igual, pues son personas que merecen la restitución de su dignidad, punto. Más allá de que fueran mejores o peores personas, pero que desde luego merecen ser enterrados y bueno, si son católicos, judíos o lo que sea, en sus ritos religiosos y es todo estupendo. Lo que pasa que sí que es cierto que no nos podemos tomar como ataque unas cosas o las otras. Y yo creo que ahí es un poco donde radican, pues, por ejemplo, novelas como la tuya o vamos, o por ejemplo hablábamos de las de Almudena Grandes, la recuperación de la memoria para todos y la recuperación de, bueno, y que aquí no es que no hubo ni buenos ni malos, pasa que yo sí que creo que hubo una lucha entre un Estado democrático con sus fallas y un golpe de Estado de, bueno, pues no voy a decir fascista porque no es eminentemente fascista, pero sí nacional católico. No, no, está claro. Hubo un golpe de Estado que acabó en una guerra civil a un gobierno que se había elegido democráticamente. Esas tensiones venían de antes, ¿no? De diferentes momentos de tensión y eso, de eso no hay duda, ¿no? Yo creo que cualquier persona que se ofenda por sacar unos muertos de una cuneta y darle su dignidad es un miserable, o sea, sea de la ideología que sea, ¿no? Creo que es un miserable porque no quiere devolver la dignidad a una persona, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi abuelo, por parte de madre, él desapareció en la guerra civil, en el bando republicano, nunca se le dio por muerto. Mi abuela fue, por tanto, torturada por la Guardia Civil durante años porque creían que era un maquis, un guerrillero, y nunca se pudo probar. Y entiendo perfectamente, ¿no? Que haya gente, mi madre siempre tuvo esa herida de ojalá supiera lo que pasó a mi padre, pero jamás albergó odio, ¿no? El problema es cuando albergamos odio hacia otros o hacia los descendientes de esas personas, que encima tienen mucho menos que ver, ¿no? Como si se guardara odio hacia los hijos de, o los descendientes Que en de muchos Himmler. casos no tienen mucho que ver desde un punto de vista ideológico con sus abuelos o con sus padres, porque Prácticamente. eso está bastante claro. De hecho, en los años 60 los propios hijos del franquismo son los que les montan las huelgas del 68 estudiantiles. O sea, quiere decir que también es un poco que la realidad es más compleja, ¿no? Y efectivamente es esa restitución de la dignidad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a mí una de las últimas preguntas que te quería hacer es, por ejemplo, nosotros tenemos muchas veces que discutir con cierta gente que está cerrada en banda, en una ideología o en otra, da exactamente igual. ¿Cómo tu novela puede intentar, como punta de lanza, intentar hacer brecha en esas cerradas opiniones, si es que pudiera, o cómo lo consideras tú? Pues yo creo que el secreto está en que apunto a otro sitio, ¿no? Apunto al corazón. Creo que a veces nuestra racionalidad tiene un problema, ¿no? Que es muy flexible, ¿no? Porque vemos datos y dicen, no, este mató más que este, entonces este es más bueno y este es más malo. O lo que dices tú, este régimen partía de un mandato democrático y el otro era un golpe de estado militar, por tanto, todo lo que hace este régimen es bueno y este malo, ¿no? Ese simplismo que a veces tenemos, a veces aprendido, adoctrinado en muchos sentidos, empieza a perder fuerza cuando nos damos cuenta que detrás hay personas, ¿no? Tú decías, ¿no? El bando franquista, el bando nacional, pues mucha gente cuando empieza la guerra en ese bando piensa que se va a restituir una monarquía parlamentaria y que va a ser un paréntesis brevísimo y luego se encuentra con matanzas y ellos mismos se escandalizan de lo que está sucediendo, ¿no? Como el caso de El Unamuno. Falange, con todos sus defectos, si era un partido fascista, le tienen que cambiar la dirección porque Franco quiere una falange dócil que cumpla sus requisitos, que es la matanza, ¿no? Los falangistas es lo que iban detrás de las fuerzas nacionales y mataban a la gente, ¿no? Es triste, pero era así, ¿no? Fue usado como ave carroñera para matar gente. Entonces, al final, lo que vemos con las novelas es el rostro humano, ¿no? Y yo creo que ese es el secreto, ¿no? Y también nos damos cuenta de una cosa que yo creo que es muy importante. No quita autoridad ni quita fuerza a tus ideas el sentir compasión, ¿no? Creo que uno de los problemas que hay ahora es decir, bueno, el que está enfrente es mi enemigo y por tanto tengo que destruirlo. No,
que está enfrente es tu adversario. Y no tienes ni siquiera que convencerlo de que piense de otra manera, sino tienes que respetarlo en su forma de pensar e intentar llegar a unos acuerdos mínimos, a un diálogo que permita construir puentes para que avancemos juntos. Creo que ese es el gran defecto actual, ¿no? Es el de enfrente es mi adversario o le convenzo o le extermino, ¿no? Física, psicológica, moralmente. No, el de enfrente puede seguir pensando de otra manera y aunque tú no coincidas con él, lo que debes construir es puentes para que haya ese diálogo que permita la convivencia. Ahora mismo se habla mucho de diversidad, pero creo que es el periodo de la historia en el que más uniformidad hay o más tendencia a la uniformidad se busca. Me refiero en el sistema moral, ¿no? Porque luego, en cambio, se habla de mucha división social y de muchos diferentes tipos de personas, ¿no? Y yo creo que el día que perdamos eso, ¿no? De que las diferencias son tan pequeñas entre unos y otros y lo que nos une es tan grande, pues todo eso perderá fuerza, ¿no? Y es un descubrimiento que se hace mucho a través de la ficción. La ficción nos lleva a analizarnos a nosotros mismos, porque también nos vemos en espejo. Vemos esos personajes, yo cómo habría actuado en su situación, ¿no? Y eso hace que no juzguemos tanto a la gente en el pasado, ¿no? Que a veces es muy fácil juzgar pues, a la gente y cómo actuó y nosotros no nos damos cuenta que a lo mejor hubiéramos hecho lo mismo que ellos. Y no sabemos tampoco lo que nos tocará vivir en un futuro. Yo la verdad que creo que cuando empecé a entrevistarte era bastante más optimista, me estoy empezando a moderar en ese aspecto, viendo un poco los sucesos actuales, geopolíticos, bélicos en el mundo y la verdad es que, bueno, pues vamos a seguir, lo que sí que no ha cambiado es la intención de que la cultura sea nuestra punta de lanza para intentar que la sociedad sea mejor y que desde luego sea más consciente de la realidad en la que vive y desde luego que pueda reflexionar, pensar y de alguna manera también abrirse camino, ¿no? La verdad es que, bueno, pues ya como último me gustaría preguntarte en qué estás, porque siempre estás en algo, así que cuéntanos un poco. Bueno, siempre estoy en varias cosas, ¿no? Como Isaac Asimov, me gusta estar en varios proyectos a la vez. Acabo de terminar una novela para una editorial americana, que es VIH, que toca también el tema de la persecución a los judíos en Holanda, en este caso. Estoy con un proyecto que voy a empezar en unas semanas. Y luego con mis sagas, bueno, hace poquito salió una novela también para Estados Unidos sobre Juan de Valdés, que fue un personaje muy curioso, que hizo diálogo de la lengua, una de las primeras gramáticas que existen en español, acabó en el exilio en Italia por persecuciones religiosas, y en unos días sale una novela que yo creo que es muy interesante el tema, se llama El comandante del pueblo, sale para Estados Unidos también, y es sobre Camilo Cienfuegos, y un poco lo que pasa dentro de la Revolución Cubana, ¿no? Que empieza siendo una revolución social, con la idea de quitar a un dictador y poner una democracia y acaba siendo pues, una dictadura comunista, ¿no? Pues Camilo Cienfuegos, también de origen español, como Fidel Castro, uno de los líderes más importantes de la revolución, pues es un poco su vida y su muerte y que hubo detrás un poco de esta muerte muy propicia para que Fidel Castro no tuviera problemas y mantuviera su ideología y se inclinara hacia ella, porque Fidel Castro no fue comunista nunca, ni siquiera yo creo cuando fue dictador comunista, era su hermano Raúl Mas, y un poco pues trata de una manera novelada esa historia de Cuba y cómo acabó pues en el régimen que hay en la actualidad en la isla. Lo he visto y me parece muy interesante la cuestión de Cuba. Además, últimamente estoy bueno, de hecho no sé si viajaré a Cuba, espero que sí, dentro de poco. A ver si con un poquito de suerte puedo conocer un poco más también su historia, así que lo apunto y hablaremos de ello si quieres. Y nada, pues darte las gracias, Mario, como siempre, por estar aquí. Recomendaremos la Librera de Madrid. Yo creo que es una novela que vale mucho la pena y que desde luego nos puede llevar a pensar sobre esa memoria y la necesidad bueno, pues de su mantenimiento hoy día, ¿no? Y de difusión. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente entrevista. Chao. Un gran placer. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.